por el creador del universo, por el creador de todas las cosas, el que creó los cielos, el firmamento, el universo. Ser escogidos por Él para servirle. Yo creo que estamos viviendo en un mundo que constantemente nos hace tener una percepción de lo que es correcto, de lo que debemos ser, de lo que debemos creer. En un mundo que constantemente nos bombardea y nos hace pensar que el éxito, que la plenitud, que la felicidad se encuentran en las cosas que nos ofrece este mundo. Nos hace pensar que nuestra identidad está en nuestras relaciones, en con quién nos relacionamos, en qué tan famoso, porque ahora con esta era de influencers, es qué tan famoso, cuánta exposición podemos tener, cuánto dinero podemos alcanzar, porque ahora estamos viendo una generación de jóvenes que está teniendo acceso al dinero, pero de una forma increíble, ¿verdad? Por esto de las redes sociales. Pero nosotros, los que hemos experimentado la rendición a Dios y los que hemos probado la presencia del Padre, entendemos que la verdadera plenitud y el verdadero deleite está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? Y nosotros podemos saber, y nada nos puede hacer dudar, de que la verdadera satisfacción y la verdadera llenura proviene de Dios, proviene de Jesús. Y entonces cobran sentido las palabras del apóstol Pablo, que quizá muchos de ustedes ya la han escuchado, que dice, pero todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura. Yo no sé si ustedes conocen al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era una persona reconocida. Él tenía un cierto estatus social. No era cualquier persona. Era un conocedor de la ley. Una persona con estatus. Pero aún así, podía decir, lo tengo todo por basura. ¿Sabes qué? Otras traducciones dicen, lo tengo todo por estiércol. ¡Wow! A fin de ganar a Cristo. Así que Pablo, que había estado expuesto a tantas cosas, llegó a la conclusión de que todo aquello que antes consideraba valioso perdía su significado cuando lo comparaba con el privilegio de conocer a Cristo. Y es que esa sigue siendo la mayor riqueza que el ser humano puede tener. A Cristo. Y esto es una verdad que a veces la damos por cierta, pero no internalizamos, no analizamos, no meditamos en esto, en cuán valioso es el regalo de conocer a Cristo. Cuán valioso es ser escogido. Porque sí, no lo escogiste tú. Dice la palabra que Él nos escogió a nosotros. Dice la palabra que Él tiene misericordia con quien Él quiere.
Y a ti extendió esa misericordia. A ti te escogió. ¿Y cuánto valor le damos a eso en nuestra vida? ¿En qué lugar ponemos esa verdad en nuestra vida? Estoy segura que muchos aquí, si yo les pasara este micrófono, podrían testificar que esto es una verdad. Mira, yo he escuchado debates y ahora, ¿verdad? En YouTube tú puedes encontrar montones de debates de cristianos con ateos, de entre teólogos. Pero nadie me puede cuestionar el poder de Dios en mi vida. Quizá no tenga tanta capacidad o no tenga esa habilidad de contender con otro, ¿verdad? De debatir, es la palabra correcta, con otro. Pero hay algo que nadie me puede cuestionar. Y es que Jesucristo es real, que Él transforma. Nadie. Y yo estoy segura que muchos de ustedes pueden decir lo mismo, porque pueden mirar sus vidas antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿saben algo? Aunque esto es una realidad en nuestras vidas, ninguno de nosotros está exento de vivir pruebas, de atravesar temporadas que a veces nos hacen flaquear. Ninguno de nosotros está exento de pasar situaciones que nos hacen temblar las piernas. Ninguno está exento de caer en el desánimo, mi hermano. Ninguno está exento de vivir situaciones que han puesto en duda nuestra fe. Yo estoy segura que todos aquí saben que eso es cierto. ¿Y sabes por qué ninguno está exento? Porque somos humanos. Por la sencilla razón de que somos humanos. De que somos un espíritu que se conecta con Dios, que permite relacionarnos con Dios, pero también tenemos un alma que siente, que piensa, que experimenta emociones y muchas veces en lugar de aquietarse y esperar en el Señor, como debe de ser, se inquieta, se aturde. Y ni hablar del cuerpo. Ni hablar del cuerpo cuántas veces nos traiciona. Y es que somos humanos. Y el apóstol Pablo, en Romanos 7, 18 al 25, que si lo tienes, te exhorto a que lo busque. Romanos 7, 18 al 25. Aquí el apóstol Pablo describe muy bien las luchas que nosotros enfrentamos como creyentes. Aunque el apóstol Pablo, no sé si lo sabe, fue el autor de muchos libros, de muchas cartas, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, también era un ser humano que libraba sus batallas. Entonces, si Pablo, que estaba en un nivel espiritual tan high, tan chévere, que se atrevía a decir que lo imitáramos a él como él imitaba a Cristo, yo no me atrevo a decir eso. No me atrevo a decir eso. Pero si el apóstol Pablo reconocía que él tenía sus propias batallas, te pregunto a ti, ¿no libraremos nosotros nuestras propias batallas? ¿No tendremos nosotros nuestras propias luchas?
Mira lo que dice Romanos 7, 18 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que Pablo no ocultó sus luchas. Al contrario, él reconoció que existía una batalla en su interior. Y permíteme ponerte en contexto. No es que él lo estaba reconociendo, es que él se lo estaba diciendo a una iglesia. Porque esa carta fue escrita a los romanos. Entonces, Pablo dice que él deseaba agradar a Dios. Él amaba su ley. Él anhelaba hacer lo correcto, pero también era consciente y reconocía que existía una lucha entre su naturaleza pecaminosa y lo que decía la ley, su deseo de cumplir con la ley. Y estos versículos nos permiten ver que el pecado libra batalla delante de nosotros o en nosotros. Él dice, no quiero hacer lo malo, pero lo hago. O sea, hasta peca. Aunque él tiene la intención de no hacerlo, a veces esta carne traicionera peca. Y no nos escandalicemos, porque a todos nos pasa lo mismo aquí. A veces con las mentiritas piadosas. Sí, hermanos, pecamos también. Estamos en una lucha con la tentación, con la inclinación de este cuerpo traicionero a pecar. Y Pablo lo reconocía. Y Pablo intenta luchar contra él con sus propias fuerzas. Pero, ¿qué pasa? Él termina experimentando su impotencia. Él quiere hacer lo correcto, ama la ley, pero descubre que por sí solo no puede vencer esa lucha. ¿Saben algo? Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos comentaristas o teólogos dicen que Pablo está haciendo referencia a un antiguo método de castigo que se le atribuía a los gobernantes de aquella época. Y según esta descripción, el prisionero era encadenado espalda con espalda a un cadáver en descomposición. Imagínense la referencia de Pablo cuando está pronunciando estas palabras. Y esta persona que era atado con un cuerpo en descomposición debía cargarlo consigo a donde quiera que fuera. ¡Qué fuerte! Aquel cuerpo muerto se iba descomponiendo, se iba pudriendo cada vez más mientras el hombre
vivo, permanecía atado a él, pero incapaz de desprenderse. Y así define Pablo su lucha. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así describe Pablo su lucha con el pecado. Mira, yo recuerdo, mientras estaba estudiando, tomé una clase de investigación de escena del crimen y yo tuve la oportunidad de visitar el Instituto de Ciencia Forense y allí habían un montón de cadáveres. Y estaban allí, ¿verdad?, haciéndole la autopsia y todo eso. Y nosotros estábamos desde un segundo piso observando, ¿verdad?, el procedimiento. Y yo recuerdo ver a las personas que trabajan allí, el patólogo, ¿verdad?, y el demás personal, que le echaban lisol, literalmente lisol, a los cuerpos por la pudrición. Y aunque yo estaba en un segundo piso, yo podía sentir el olor y era horrible, era nauseabundo, era horrible. Y hasta me mareé, pero eso no es extraño porque yo me mareo por muchas cosas más sencillas, pero olía fuerte. Entonces, imagínate lo que Pablo está diciendo. Es que así es el pecado. Apesta. Es nauseabundo. Huele mal. Así es. Se siente como un hombre atado a un cuerpo muerto y dice, miserable de mí. Otras versiones dice, soy un pobre desgraciado. Y la palabra griega traducida como miserable, literalmente lo que quiere transmitir es la idea de alguien que está agotado por el esfuerzo de un trabajo duro. Cuando él dice miserable, soy un desgraciado, estoy cansado. Estoy cansado. He luchado con esto, pero he luchado con todo. He luchado, pero sigo cayendo en lo mismo. Pero sigo tropezando. Pero sigo con la misma condición de vida. Y estoy cansado. Soy un miserable. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Porque es que sí, hermano. A veces somos como Pablo, luchando y luchando y luchando y tropezando y tropezando y tropezando. Y hoy no voy a hacerlo más, Señor, pero mañana caigo. Nos pasa. Lo he vivido también. Pablo está cansado. No ha tenido éxito en su lucha. En su lucha de agradar a Dios por su fuerza. Porque fíjate, él dice que él quería cumplir con esa ley. Pero no es suficiente. Pero ese camino, amados, de luchar por nuestra fuerza, aunque muchos lo transitamos, no es el correcto. No es el correcto porque es que no podemos. No podemos. Porque la persona que intenta y persiste en tratar por sus propias fuerzas, ¿sabes qué pasa?
se encuentra cara a cara con su propia miseria, como Pablo dice. Con su incapacidad de poder alcanzar la santidad, la aprobación de Dios. Porque somos incapaces. Y el peligro de querer vivir de esta manera es que la persona que permanece en ese pensamiento de creer que puede hacerlo por sí solo, tarde o temprano reacciona de una de dos maneras. O negará su miseria y se convertirá en un fariseo, en un religioso. Aparentará una cosa, pero en realidad es otra. O se va a desesperar, o se va a cansar. Se va a cansar de su incapacidad de vencer el pecado y terminará alejándose. Piensa, si no hay personas a tu alrededor que ha ocurrido esto. Mira, ya lo he contado antes, no estoy segura si aquí, pero yo tenía un amigo que él estuvo un tiempo perseverando, pero él tenía una lucha tan grande con el mundo, porque es que le gustaba la película del maleanteo, porque esa era el pecado. Le gustaba el poder, le gustaba tener el respeto de otros, le gustaba ejercer cierta autoridad y amaba a Dios. Y unos dones tremendos. Y un día hasta me lo dijo, es que yo sé lo que tú me dices, pero es que a mí me gusta, así tal cual. Es que a mí me gusta. Y terminó apartándose de Dios. Pero gloria a Dios que ya se reconcilió, se rindió a los pies de Cristo. Pero te pongo esto como ejemplo porque es que muchas veces es lo que pasa. O nos convertimos en unos falsos religiosos, en unos falsos creyentes, o nos alejamos de Dios para vivir nuestra propia vida como queremos, dándole rienda suelta al pecado. Pero aquí, mientras yo preparaba esto, me surgía una pregunta. Porque es muy fácil leer Romanos 7 y uno admirar la honestidad de Pablo. Lo está aceptando delante de una iglesia. Él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Estas luchas las tenemos. Pero otra cosa muy distinta es ver esa misma honestidad en nosotros. Es una cosa bien distinta. Y yo me hacía esta pregunta. ¿Cómo yo reaccionaría si alguien se parara delante de mí y me dijera esto? Estoy luchando con el pecado. Estefanía, estoy luchando. Y por más que lucho, caigo. Piensa, ¿qué tú harías? Se desnuda su alma. Me siento así, estoy pecando, trato y no puedo. ¿Cómo reaccionaríamos? Pero vamos a mirarnos nosotros mismos. ¿Seríamos nosotros capaces de pronunciar unas palabras como las de Pablo delante de nuestros pastores, de nuestros líderes? Y decirle, estoy luchando.
Oye, y quizás tú estás pensando en un pecado sexual o en drogas o en alcohol o en fornicación o en pornografía, pero a veces la lucha es con el desánimo. A veces la lucha es con la falta de perdón. A veces la lucha es con el temor, con la amargura. Nuestras luchas son diferentes. Pero seríamos capaces de admitir que luchamos, porque es que a veces queremos ser tan espirituales y nos da miedo a reconocer nuestras luchas por el qué dirán. En nuestra mente a veces no hay espacio para admitir que estamos librando una batalla. Y es que hemos desarrollado una percepción distorsionada de lo que significa reconocer nuestras propias luchas y debilidades. Cuando eso es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Pero también muchas veces reaccionamos de una forma incorrecta cuando un hermano se sincera y nos dice: estoy pecando, estoy luchando con esto. Y lejos de buscar sanarlo, lo señalamos. Sí, hermano, pasa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña una actitud muy diferente. Mira, él decía en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Está fuerte, ¿verdad? Pablo reconoce su naturaleza humana. Y cuando yo lo leo puedo ver un hombre de carne y hueso, tan de carne y hueso como yo. Pero también leo un hombre que entendió que la victoria no dependía de él. No dependía de su fuerza. No era por sus méritos, sino por Jesucristo. Pablo quita la mirada de sí mismo y la dirige a Jesús. Y tan pronto lo hace, encuentra un motivo para dar gracias. Por eso dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y la expresión por Jesucristo nos recuerda que es por medio de Él que nosotros tenemos acceso a Dios. Y cuando Pablo lo llama Señor, está reconociendo el lugar que Cristo ocupa en su vida, el de Señor y dueño absoluto. Pablo no niega la realidad de la lucha, pero reconoce también que la victoria no es posible si no es a través de Jesucristo. Y esa, hermano, sigue siendo la gloriosa verdad del Evangelio. Que hay salvación, que hay libertad en Cristo. Cristo no vino a darnos más reglas, ni un mejor sistema de leyes. Él vino a darnos una nueva vida y hacer posible la victoria sobre el pecado. Y esa fue la verdad que descubrió Pablo. El Evangelio nos anuncia victoria sobre la muerte, sobre toda maldad,
para aquellos que rinden su vida a Jesús y permiten que Él sea su Señor. Porque no es lo mismo aceptarlo como Salvador que como tu Señor. Son dos cosas diferentes. Y hoy, con esta predicación que puede parecer tan básica, yo vengo en el nombre de Jesús a quebrantar toda mentira del infierno y a callar toda boca de Satanás que quiere mantener cautiva tu vida y tu alma. Hay momentos que el enemigo quiere hacernos creer que nuestras luchas con el pecado o por nuestro fracaso hemos sido desechados por Dios. Porque si pecamos, vamos a tener unas consecuencias. Eso es verdad también. Pero el Señor nunca rechaza a quien se acerca con humildad. A quien se acerca con un corazón contrito y humillado. A quien se acerca con un corazón arrepentido. Amado, yo decidí seguir a Cristo a mis 17 años y eso es una edad bien terrible. Es una edad de tantas tentaciones, de tantas luchas con la identidad. Es una edad bien difícil porque se están definiendo muchas cosas en tu vida. Así que yo tomé esa decisión a mis 17 años y hubo cosas que sucedieron radicalmente. Yo dejé el jangueo bien rápido, yo dejé de beber bien rápido, yo dejé las malas palabras bien rápido. Yo no era de ver cosas frescas ni nada de eso, así que eso no era una lucha para mí. Pero yo cambié conductas en mi vida radicalmente. Pero hubo otras cosas en mi vida que no fueron transformadas tan rápido y con las que luché un tiempo, con las que fue necesaria la intervención de Dios, la oración de muchos, que me ministraran liberación también. Esos retiros de la gloria que te cogían y mira, te enderezaban. Cierto, Delma, te estás riendo porque te acuerdas. Sí, pasamos esos momentos. Pero nunca, a pesar de que he tenido lucha, nunca me he apartado de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esas luchas yo encontré un refugio. Encontré mi lugar seguro. Y fue su palabra. Y fue su presencia. No es lo que mis emociones decían de mí. No es lo que el enemigo intentaba hacerme creer, sino lo que Dios dijo acerca de mí. Y yo quiero compartirles la historia de un hombre que en uno de esos momentos de lucha me ayudó a recordar cuánto nos ama Dios. Pero quiero darte el contexto para que puedas entender los versículos que vamos a leer. Y es que vamos a hablar de Zacarías 3, ese es el que vamos a hacer referencia. Nos cuenta, ¿verdad?, la historia que Jerusalén, la capital del reino de Judá, había sido conquistada por Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. Y luego de varias advertencias de a montón de parte de Dios por medio de sus profetas, de que si continuaban pecando, iban a ser llevados cautivos, ¿verdad? Pues eso sucedió.
Y la ciudad fue destruida, el templo quedó en ruina y gran parte del pueblo de Dios o del pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios desde antes había anunciado por medio de Jeremías que ese cautiverio iba a durar 70 años. Y como Dios cumple su palabra, llegado el tiempo, el imperio persa conquista a Babilonia y Ciro el Grande emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero no todo el pueblo regresó. Solo un remanente respondió a ese llamado. Y el liderazgo lo tenía Zorobabel, que era el gobernador. Y Josué, que era el sumo sacerdote. Así que ellos emprendieron, ¿verdad?, regreso con el propósito de restaurar el altar, la adoración a Dios. Y cuando llegaron, empezaron a trabajar con mucho entusiasmo. Dice que echaron los cimientos del templo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que apareciera la oposición. Eso pasa cuando estamos trabajando para Dios. Y los pueblos vecinos empezaron a intimidarlos, a amenazarlos, los desanimaron y finalmente lograron detener la obra. Y todo eso lo pueden leer en Esdras. Y los días se convirtieron en meses. Y los meses se convirtieron en años. Y la reconstrucción del templo permaneció detenida durante aproximadamente 15 años. Pero en ese periodo, el pueblo empezó a ocuparse de sus propios asuntos. Dice que empezaron a construir casas, pero no cualquier casa, casas lujosas. Siguieron adelante con sus vidas. Pero la casa de Dios permanecía en ruina. Y fue entonces cuando Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías. Y Ageo, sus palabras proféticas fueron más dirigidas a alentar al pueblo a reanudar la reconstrucción del templo. Pero Zacarías, por su parte, fue enviado a fortalecer, a animar y a recordarles al pueblo que Dios no se había olvidado de ellos. Y en ese contexto, Zacarías tiene 8 visiones, todas en una misma noche. Y quiero compartirte la cuarta de ellas. Y esta visión tiene como protagonista a Josué, que ya les dije que era el sumo sacerdote. Josué pertenecía legítimamente a la familia sacerdotal de Aarón. Sin embargo, él había nacido y crecido en Babilonia, nunca había ejercido, ¿verdad?, como sumo sacerdote, porque pues, no tenía el templo. Y es este hombre a quien Dios pone como protagonista en esta visión. Vamos a leer Zacarías 3, 1 al 2. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor y Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un hombre? ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y quiero que... Voy a poner a Jenny, porque es la pastora. Vamos, Jennifer, siéntate ahí.
Jennifer, cuéntanos, ¿cómo se siente estar ahí? Expuesta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en un tribunal? Levante la mano. ¿Cómo ustedes pudieran describir entrar a un tribunal? ¿Cómo lo pudieran describir? Vamos, Valeria, que vi que levantó la mano. Cuando entras a un tribunal, tenso. Nailin, ¿y tú? Ah, pues estás expuesto, ¿verdad? Mira, yo recuerdo que las primeras veces que tuve que comparecer, que tuve que ir al tribunal, la sola experiencia de estar allí, nada más que entrar, era intimidante. Porque es que hay una formalidad que intimida. Pero, claro, esto pasa porque nosotros tenemos conciencia de que eso es un lugar serio, ¿verdad? Respetable, que no es cualquier cosa participar en un proceso judicial. Pero ahora imagínense lo que debe sentir una persona sentada como acusada. Si es como abogada y intimida, imagínate como acusada. Yo creo que debe ser una experiencia bien angustiante. Una persona que sabe que va a ser expuesta, que le van a sacar los trapitos sucios, que sabe que se van a decir muchas cosas sobre ella, ¿verdad o no? Pero se dirán muchas cosas frente a otras personas. Y que al final del proceso depende de una persona la decisión de lo que pasará con su libertad, con su futuro. Debe ser fuerte, ¿verdad? Yo no lo he vivido, yo no sé si alguien ha pasado por una situación como esa, pero debe ser fuerte. Pero ahora imagínate a Zacarías. Zacarías estaba sentado en la silla del acusado, en la corte más importante que pueda existir, la corte celestial. Y allí estaba Josué, el sumo sacerdote, representante del pueblo de Dios, cuya función se supone que era interceder por el pueblo y ofrecer los sacrificios. Esa era la función. Una vez al año él tenía que entrar, ofrecer el sacrificio por el perdón del pueblo. Pero estaba en la silla del acusado. Mientras Satanás estaba a su lado. Culpable. Pecador. Inmerecedor. Mentiroso. Falso. Y ponle el nombre del pecado que tú quieras. Ahí estaba. Sin poder hablar. Sin defensa. Porque algunas de las cosas eran verdad. Ahí estaba. Allí estaba Josué. Pero es que esa es la función de Satanás.
Él es un acusador. ¿Dónde más hemos visto esto? En el libro de Job, ¿se acuerdan? Que se presentó ante Dios y comenzó a acusar a Job. Y aunque él no niega que Job era un hombre íntegro, empieza a cuestionar la fe de Job delante de Dios, su sinceridad. Es más, le dice, Job te sirve porque tú lo has bendecido y protegido, pero quítale todo para que tú veas cómo te maldice y blasfema contra ti. Y así está Satanás, acusando. Y muchas veces somos nosotros los sentados ahí. Muchas veces estamos en la misma posición. El asunto es que comenzamos a dar cabida a sus mentiras. Las anidamos en nuestra mente. Y en ocasiones hasta confundimos su voz con la de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Existe una gran diferencia entre ser acusados por Satanás y ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Y aunque Satanás también, Jennifer, ya te puedes sentar, gracias, acusa delante de Dios a su hijo, también procura muchas veces acusarnos en nuestra mente. Hermano, esto también lo vivimos. Y no depende de cuántos años llevamos en el Evangelio. Satanás busca la ocasión para acusarnos, para exponernos, para recordarnos el pecado, para recordarnos nuestros fracasos. Y muchas veces hasta exagera nuestros errores. Y lanza sus mentiras a nuestra mente. Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Yo no sé para qué sigues yendo a la iglesia. Tú no vas a cambiar. Mira, después de lo que hiciste, tú vas a ir a la iglesia a levantar las manos. Tú vas a orar. Después que pecaste. Y vas a leer la Biblia. Tú no has cambiado nada. Siempre vas a ser así. No hay más remedio. Pero es que ese es el modus operandi de Satanás. Sembrar culpa, desanimar y condenar. Por eso necesitamos el discernimiento espiritual para poder distinguir cuándo es la voz del acusador y cuándo es la voz del Espíritu. Porque mi hermano, el Señor confronta nuestro pecado, pero nunca con el propósito con el que lo hace Satanás de condenarnos. Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Le dijo, 5 maridos has tenido y ninguno es el tuyo. Sí. Jesús señaló su pecado. No lo minimizó. Pero el propósito de Jesús era redimirlo, era sanarlo, era limpiarlo o limpiarla. No condenarla. Y esa es la diferencia. Cuando Satanás acusa, quiere producir culpa, vergüenza, alejarnos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la restauración. La acusación nos empuja a escondernos de Dios, pero la convicción del Espíritu nos impulsa a correr hacia Él y a ponernos delante de su luz, que alumbra nuestras vidas, que alumbra la oscuridad en nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en Zacarías 3. Allí está Josué
Satanás presenta sus acusaciones, pero antes de que el acusador termine, dice que el ángel de Jehová interviene y le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y el ángel de Jehová es una manifestación preencarnada, porque esto ocurrió, ¿verdad?, antes de que Jesús viniera al mundo como hombre. Es una manifestación preencarnada de Jesucristo. Es Jesucristo el que lo manda a callar. Y Él está como juez, pero también como su abogado. Y es que cuando el diablo se atreve a levantar o abrir su boca para acusarnos, hay uno que sale en nuestra defensa. Y hay uno que lo manda a callar. Jesús interviene en el momento preciso, como quizás hoy está interviniendo en tu vida, para que no sigas creyendo las mentiras. Jesús presenta la objeción. Y como es el juez, también Satanás se tiene que callar. Y le dice una palabra que silencia toda la acusación de Satanás. Le dice: Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabes qué? Cuando le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del infierno?, lo que está haciendo referencia es que ya Josué había sido pasado por el fuego en el juicio de Dios en Babilonia. Ya él había sido procesado por Dios. ¿Y quién era Satanás ahora para acusarlo? Si él era el escogido de Dios, Jehová que escogió. Y de la misma forma Cristo se presenta a nuestro favor, calla toda acusación y le dice: Jehová que escogió a Stephanie, Jehová te reprenda. Jehová que escogió a Jennifer, Jehová te reprenda. Jehová que escogió a Cristian, Jehová te reprenda. Y le calla la boca. Así que cuando Satanás venga contra ti, tú tienes que declarar en voz alta lo que ya él dijo de ti. ¿Y tú sabes lo que él dijo de ti? Búscalo y márcalo en tu Biblia. Pedro 2:9. Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Ese es tu diseño, amado. Así que cuando Satanás venga a decirte otra cosa, tú dile lo que ya él dijo de ti. Pero esta historia no termina con Satanás siendo reprendido por Jesús. Dios hace algo más grande. Zacarías 3:3 en adelante dice: Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Estaban sucias, así que significa que él había pecado. Así que el ángel dijo a los que estaban allí: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Yo dije: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor hizo una advertencia a Josué:
Y le dice, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Porque ese no era el lugar de Josué, como tampoco es tu lugar. Tu lugar es a la diestra del Padre, sentado juntamente con Cristo. Las vestiduras viles no eran el final de la historia de Josué. Dios lo vistió, lo restauró en su ministerio, como tampoco tus vestiduras de hoy son tu final. Dios le dio a Josué, al restituir su posición de sumo sacerdote, le dio otra vez acceso a su presencia, porque eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Pero ¿sabes qué, amado? Esa misma promesa la tenemos nosotros cuando permitimos que la sangre de Cristo nos limpie. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pecado nos alejó de Dios, pero el sacrificio nos dio acceso, abrió un camino hacia el Padre. Y quizás hoy aquí hay personas que han estado luchando demasiado por sus propias fuerzas. Quizás hay otros que están siendo atormentados por el acusador. Quizás has permitido que tu pecado, lo que dice Satanás de ti, te defina. Pero no más, no más. Tu pecado no es tu identidad. Lo que tú fuiste, tu pasado tampoco define quién tú eres. Tus luchas, amado, no son tu identidad. Tu identidad no la escribe Satanás. Tu identidad fue escrita en el cielo y establecida por Jesucristo. Y quiero que puedes poner la canción. Te pongas de pie. Y estoy segura que te debes saber esta canción, o casi segura. Si no te la sabes, pues escúchala. Pero si la sabes, cántala. Cántala. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar.